Muy bien, vamos a continuar con el estudio de la interpretación bíblica de la palabra de Dios, de la Biblia. En la última clase estuvimos viendo la hermenéutica de los apóstoles y luego estuvimos viendo la hermenéutica de los padres eclesiásticos. Creo que vimos algo bastante interesante a los métodos de interpretación de los apóstoles. Creo que aprendimos también el método de interpretación de algunos de los discípulos que convirtieron los apóstoles. La escuela de Alejandría tenía un sistema muy interesante, alegórico, de interpretar la palabra de Dios. Se apegó mucho, ¿verdad?, al sistema de interpretación de Filón, que era un genio de los judíos allí en la ciudad de Egipto. Vimos la escuela de Antioquía, donde ya el concepto de interpretación comienza a diferir de la escuela de Alejandría y también a los sistemas de los judíos. El sentido original fue muy importante para la escuela de Antioquía. La gramática y la historia fue una de las técnicas que se usaron mucho por los estudiantes y por los maestros de la escuela ahí por Siria, por Damasco. Ahora vamos a estar viendo la historia de los principios de la interpretación en cuanto a la edad de los padres eclesiásticos, en cuanto a la escuela occidente, a la escuela del occidente. La escuela del occidente. Cuando hablamos de la escuela del occidente, me estoy refiriendo más que todo allá por Roma. La escuela romana combinaba el sistema de Alejandría. Acuérdense, el sistema de Alejandría era más que alegórico, ¿verdad? Y la escuela de Siria, que acabamos de ver, era más gramático, histórico y también el sentido original. Entonces en Roma estaban combinando los conceptos de esas dos escuelas. La diferencia de la escuela del occidente ahí en Roma es que comienza un principio que se llama la tradición de la iglesia. En otras palabras, lo que se está practicando por décadas, por siglos, tradicionalmente vino a ser una base para que la iglesia continúe, ¿verdad?, practicando. Va a llegar este concepto de la tradición de la iglesia, donde realmente lo único que tiene valor para interpretar la palabra de Dios va a ser las tradiciones. Y luego vamos a ver más adelante que la iglesia vino a ser la única que puede interpretar la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, en la escuela occidente, la iglesia enseñaba y practicaba las reglas, ¿verdad? Esta regla de la tradición eclesiástica. Pero algunos líderes que se apoyaron de este sistema de interpretación fueron también flexibles. Hombres como Ambrosio, Jerónimo, Agustín, eran líderes, hermanos, que realmente conocían bien lo literal, conocían bien que ellos tenían que apegarse a lo gramático, pero la tradición era tan fuerte en la iglesia que ellos se apegaron más a la tradición que a lo literal de la escritura, al sentido de la gramática y lo histórico. Lo que decía la iglesia era lo importante. Para estos entonces, del siglo III al siglo IV, la iglesia en Roma comenzó entonces a desarrollar un sistema de interpretación que podemos decir es, primero, histórico literal, teológico, analógico y alegórico. Entonces tengamos en mente esos sistemas de interpretación de Roma. Otra vez, el método histórico literal, el analógico
el etiológico y el alegórico. Este es de la escuela allí en Roma. Una vez más, ahí están para que ustedes puedan observar los sistemas ahí. El tercer punto ahí es el método histórico literal, etiológico, analógico y alegórico. El sentido histórico, hermano, vamos a ver más adelante, es muy importante en la interpretación de la palabra de Dios. Cuando hablamos del sistema etiológico, ahí en Roma por el siglo III, este sistema quería decir que se tomaba, hermanos, la historia y se estudiaba la historia para determinar dónde comenzaron ciertas costumbres originales. Querían este sistema de interpretar etiológico, es una historia que explica el origen y la causa de una costumbre, un lugar, un nombre. Entonces era muy importante que los estudiantes de estas escuelas vinieran a conocer no únicamente qué significan ciertas palabras, pero también cómo se causó que ciertas costumbres, ciertas ideas, ciertos lugares vinieran a existir. Era muy importante entonces para la iglesia en Roma que aconteciera eso. Ahora vamos a ver, hermanos, también la analogía. Ya mencioné algo en la última clase, porque en Roma se usaba muchas analogías, el sistema analógico. Y si ustedes recuerdan que yo estoy hablando que muchas veces se toma un texto bíblico, yo usé, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el diluvio, ¿verdad? Y se hace una analogía a la iglesia, a los miembros de la iglesia, que la familia de Noé son los miembros de la iglesia, que realmente el arco iris después es la promesa de Jesucristo de ir al cielo y cosas así. Bueno, el diluvio no enseña eso. En Génesis capítulo 9, 10 y 11 no enseña eso. Es más un diluvio. Pero muchos usan analogías para enseñar comparaciones, ¿verdad? De algo literal y enseñar lecciones espirituales, analógicamente hablando. Entonces, ese es otro sistema que comenzó en Roma y no es un sistema que creo yo adecuado para interpretar la palabra de Dios. En mis predicaciones yo no debo de usar analogías para decir a los miembros es lo que quiere decir la escritura aquí. En Génesis capítulo, en cuanto al diluvio, Génesis 9 o 10, ¿verdad? No debo usar yo Génesis 9, 10 para decir que el arco iris, ¿verdad? Ahí enseña la escritura que es una esperanza que tenemos nosotros en el cielo. Esas analogías, hermanos, no son interpretaciones adecuadas. Son buenas lecciones, he escuchado muchas. Y creo que yo fui uno de los mejores para dar buenas analogías, pero me di cuenta que los miembros estaban creyendo que es lo que enseñaba la Escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las analogías. Ahora vamos a ver la interpretación, hermanos, de la Edad Media, la interpretación que se usaba durante la Edad Media. Desde el año 475 como hasta el año 1400 después de Cristo. Se le puede dominar como la Edad Media, otros dicen la Edad Oscura. Noten ustedes ahí algunos puntos interesantes que ustedes deben aprenderse, que son básicos, ¿verdad?, para el sistema de interpretación durante este periodo. La iglesia, hermanos, aceptaba lo que se llama el método cuádruple figurado de interpretación de Agustín. Agustín decía que toda la Biblia se debe tomar literal. Por supuesto, hay ocasiones donde se puede interpretar estos textos alegóricamente. La tropología vino a tomar también interés por Agustín. El sistema tropológico
es el estudio de palabras figuradas y dándole un sentido moral o doctrinal. Otra vez, yo he escuchado en todas las iglesias, en muchos predicadores, no estoy hablando de una iglesia en particular, y no estoy hablando de una denominación en particular, estoy hablando, hermanos, de muchos que usan la tropología, toman una palabra o ciertas palabras y luego le dan un sentido moral, un sentido doctrinal a esas palabras. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, que lo que nosotros interpretamos no sea tropológico, que yo vengo a hacer de una oración, una cláusula, una doctrina propia, una doctrina personal. Más adelante vamos a ver que hay aquí, hermanos, un proceso, vamos a decir. Comienza lo tropológico, que toma uno ciertas palabras, una cláusula o un verso, vamos a decir, y luego comenzamos a interpretar que ahí hay algo moral que aprender y lo hacemos una doctrina, y luego eso moral y esa doctrina se convierte en una tradición. Y ya estamos acá siglos después y estamos practicando, creyendo ciertas cosas que realmente no son bíblicas. Se lo voy a dar de una vez. No sé si fue una de las asignaturas. ¿Dónde está el texto? Se me vino en la mente en Mateo capítulo 18 cuando Jesucristo dice, si alguno pecare, verso 15 en adelante, si no estoy equivocado, si alguno pecare, bueno, vamos ahí a la escritura, para no estar, porque quiero que vean ustedes este principio que comenzó en la Edad Media, que todavía yo veo algunos residuos, ¿verdad? Todavía afectando la interpretación en muchos lugares. En Mateo capítulo 18, verso 15, sabemos que dice, si tu hermano pecare contra ti, pues ya sabemos, hay que ir con él personalmente a ganarlo, ¿verdad? Y si no quiere arrepentirse, pues tomamos a otras dos personas como testigos, verso 16, y si con esos dos testigos no lo aceptan, entonces lo que vemos allí es que tenemos que decírselo a la iglesia y tenemos que tenerlo como publicano, etcétera, etcétera. Mi pregunta está en verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. He escuchado innumerables veces, y yo fui uno de los primeros, allá cuando comencé en el 1973, que yo decía, si dos o tres estamos congregados podemos adorar a Dios. Esa es la iglesia. Es lo que está enseñando. Ven, comenzó cientos de años antes. Que allá antes de Alejandro Campbell y los Stones y todo eso, comenzaron a decir cuando dos o tres se reúnen es para el servicio de adoración de la iglesia. Podemos adorar a Dios. Mi pregunta comienza, ¿verdad? Con ese sentido, que ahí está una cláusula, ciertos pensamientos, es algo moral. Porque si no nos reunimos ya es ¿qué? Es pecado. Y luego comenzamos a hablar que lo hacemos una doctrina. Tiene que haber a lo menos ¿cuántos para reunirnos como iglesia? 3. Así comenzó. Hoy en día decimos, donde hay 2 o 3, podemos nosotros adorar a Dios. ¿Eso está hablando el texto? ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué comienza en versículo 15? De la disciplina de la iglesia, hermanos. Cuando 2 o 3 se juntan para determinar que un hermano, una hermana o una iglesia se ha ido fuera, hermanos, de lo que es bíblico o está practicando el pecado, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor y determinan de que esa iglesia, esa se le va a disciplinar, entonces lo aprueba ahí el versículo 20. Verso 20 no es tropológico, hermanos. No es tropología en cuanto a una enseñanza moral y una doctrina de reunirse 2 o 3 para adorar y así cumplir con el domingo. Ahí está hablando de la disciplina de la iglesia, donde 2 o 3 se reúnen para disciplinar a un hermano o a una hermana. ¿Ven la diferencia?
A esto me refiero de este sistema tropológico que comenzó hace muchos, muchos años y todavía, hermanos, hay, como diga, algunos conceptos de estos que surgen de vez en cuando y tenemos que nosotros, por supuesto, tener mucho cuidado que no interpretemos de esa manera. Bueno, ahora vamos a ver que durante el tiempo de la Edad Media, la interpretación debería confirmarse a la tradición de la iglesia. Hilario, Ambrosio, fueron fuertes, adherentes, personas que se apegaban bien fuerte de que realmente la tradición de la iglesia era lo que dominaba, era lo que se debe de aceptar. No había ninguna otra autoridad excepto la autoridad de la tradición de la iglesia. Pero había un hombre llamado Nicolás Lira. No les voy a dar mucha información de él. Si ustedes quieren estudiar más de él, está bien. Yo les voy a dar básicamente que este hombre tomó un contraste en su interpretación. Él no se apegaba tanto a la tradición de la iglesia. Él más que todo, hermanos, quería que todos conocieran la palabra de Dios. Porque durante la edad oscura o la edad media, la interpretación de la Biblia, hermanos, era realmente para el clero, no se permitía, era en contra de la ley eclesiástica, de que un laico, para decir, un simple miembro, tomara la Biblia y viniera a interpretar. Había miedo que si los miembros abrían la Biblia, ellos iban a ver una diferencia de lo que dice la Biblia y que le dicen las tradiciones. Noten ustedes, hay evidencia de esto. Nicolás Lira dice, no, creo que todos deben de estudiar la palabra de Dios. Todos debemos tomarlo como Dios hablando por medio de las Escrituras. Las Escrituras son las que nos dan a nosotros, según él, la verdadera verdad o la verdad genuina de lo que Dios quiere comunicar al hombre. Entonces, el sistema de interpretación de este Nicolás Lira vino a influir mucho, tuvo un gran impacto en la Reforma y en el Renacimiento, pero Lutero fue uno de los que aprendió mucho, ¿verdad?, de este Nicolás Lira. Ok, vamos ahora a ver principios durante la Reforma, siglo XVI. Principios de la edad de la Reforma. Otro le podemos llamar también el Renacimiento. Siglo XV y XVI son los siglos que vinieron a dominar en cuanto a ciertos principios de interpretación. Durante estos dos siglos, el sentido cuádruple de las Escrituras es totalmente rechazado. ¿Se acuerdan de Agustín que tenía esos 4 principios? Bueno, fue totalmente rechazado. Se aceptó la base que la Biblia es la única autoridad para los asuntos religiosos, ¿verdad?, para los miembros de la iglesia. Estamos viendo un contraste porque vemos que se había desarrollado que la iglesia tenía toda la autoridad, que la iglesia era infalible. Bueno, ahora durante el Renacimiento, durante la Reforma, la iglesia no es infalible, sino que la palabra de Dios merece esa característica. La iglesia no determina lo que las Escrituras enseñan, sino que las Escrituras nos dan a nosotros lo que debemos de lo que debemos practicar y enseñar. Entonces las Escrituras son las que demandan lo que la iglesia debe de enseñar. No es que la iglesia dice esto debe de enseñarse porque nosotros somos la iglesia, sino que las Escrituras dicen a la iglesia, ustedes tienen que enseñar lo que las Escrituras dicen. Este era entonces el pensamiento durante la Reforma. Noten algunos puntos aquí.
el sentido cuádruple es rechazado, se aceptó la base de autoridad bíblica. 5 principios básicos eran los que dominaban. Déjenme darles a ustedes los 5 principios básicos, porque estos 5 principios básicos durante la Reforma vino a influir o a impactar tanto a la Iglesia Católica que dio contra a estos principios. Primero, las escrituras se interpretan a sí mismo. Primer punto básico de la Reforma. Las escrituras se interpretan ¿qué? Por sí mismo. Ya hemos hablado de eso, hermanos. Los mejores intérpretes de la palabra de Dios son ¿qué? Los mismos escritores. Si ellos dicen que Sodoma y Gomorra estaban practicando la fornicación y vamos a Judas y dice que es fornicación, pues es fornicación. Ya hemos hablado de eso. Número 2. La enseñanza debe ser uniforme en toda la Biblia. Es otro de los principios del Renacimiento o durante la Reforma. Todos debemos de enseñar la misma cosa. Y se basaba en la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando ora al Padre y le dice que pido por esto, ¿verdad? Que van a seguir de mí, que ellos sean unos como yo soy uno contigo por medio de la palabra. Entonces la palabra es lo que une a los apóstoles, que todos hablen la misma cosa, lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11, ¿verdad? Que hay que ser de una misma mente, de un mismo padecer. Tenemos, hermanos, que estar unidos. La palabra no está dividida. El Espíritu de Dios no está dividido. Dios no está dividido. Hay 3 personalidades, pero no están divididos. La palabra no está dividida tampoco. Todos debemos de concordar con las Escrituras. Por eso tenemos que tener un sistema de interpretación que lleguemos a esa conclusión. Número 3. La necesidad de tomar en cuenta el contexto y las circunstancias históricas. Si yo voy a interpretar un versículo, no puedo yo solamente decir, este es el valor de este versículo sin ver el contexto inmediato, antes y después. O el contexto mediato, más atrás del contexto inmediato, o después del contexto inmediato, después de los versos. Tengan esto en mente cuando yo hablo de contexto mediato e inmediato. El contexto inmediato, si es el versículo 20, donde comencé a hacer la interpretación en Mateo capítulo 18, del versículo 15. Versículo 15 es el contexto que inmediato. Si me voy del versículo 15 más adelante, como hasta el verso 23, ese es el contexto inmediato. Yo interpreto el versículo 20 haciendo un análisis del ¿qué? Contexto inmediato antes, inmediato después. Pero también si quiero tener un enfoque más amplio, cómo llegó esa enseñanza de Jesús, me voy al contexto ¿qué? Mediato. Comienzo desde el capítulo 18, o a lo mejor me voy hasta el capítulo 17, y luego después me voy hasta el capítulo 19, capítulo 20, y voy viendo, hermanos, qué son las circunstancias históricas que trajo, ¿verdad? Para que cuando Jesús dice, si un hermano pecare, anda tú personalmente con él, versículo 15. ¿Qué fueron las circunstancias históricas? ¿Qué trajo ese momento para que Jesús dijera eso? Esta es la interpretación, hermanos, que comenzó a resaltar, vamos a decir, a enfocarse durante la Reforma. Número 4. Bueno, esta última son 2, 4 y 5. Se debe apelar al significado gramático de las Escrituras. Otra vez, la gramática, hermanos, es muy importante en español, pero también es muy importante en el idioma de las Escrituras, que es el griego y el hebreo.
La número 5 sería, debemos de usar el significado usual de las palabras y así aceptar solo lo que dice el texto. Entonces ahí están los 5 principios básicos que podemos decir se desarrollaron durante la Reforma. La gramática. Creo, hermanos, que hasta las iglesias les he dicho a ustedes, ¿verdad? Ustedes como predicadores se les ha enseñado griego, enseñen a los miembros. Hay gramática simple del griego, ¿la conocen ustedes? Esa fue escrita para miembros, no fue escrita para institutos bíblicos. Realmente la primera vez que enseñé yo gramática de griego fue a la iglesia, no fue en Sunset. Entonces yo comencé a preparar una gramática del griego, pero con enfoque para los miembros, no para un instituto. Yo sé que hay varios institutos que usan, y universidades que están usando este texto, pero no es la intención. La iglesia tiene que conocer este idioma por lo mínimo. Pero dirán ustedes, pues apenas sabemos ¿qué? Español. Pues hermanos, como apenas sabemos escrituras, Biblia, pero se enseñó la Biblia. Si apenas conocemos gramática, pero que se enseñe la gramática, sea español, sea inglés. Hay que preparar a los miembros, hermanos, para confrontar todas las circunstancias que están en contra, ¿verdad?, de la palabra de Dios en este siglo XXI, que está aumentando más y más. Usar el significado usual, común, normal, el que se usa más, ¿verdad?, en las palabras. En esta clase yo enseño griego 4, aquí no se enseña griego 1 y se enseña griego 2. En griego 4 entramos, hermanos, a los léxicos, porque los léxicos tienen un orden, una estructura. No es nomás de ir a buscar una palabra, mira, quiere ahí, deirón significa una cena. No, los léxicos dan historia, dan cómo se usaba desde el principio, desde cuando se comenzó a desarrollar esa palabra. Y luego da una evolución del significado de esa palabra, y luego da lo que es lo semántico, y luego lo que es lo más común, el sentido primario, el segundo secundario. Si ustedes van a usar léxicos para interpretar la palabra de Dios, sugiero, hermanos, que tomen un curso, por lo menos, ¿verdad?, de cómo usar los leccionarios. Los diccionarios como de Vines en español está muy bueno, pero no entra tanto, ¿verdad?, como los léxicos. Si queremos interpretar, los léxicos son mejores. Arndt and Gingrich, Thayers, McClintock, todos esos leccionarios, hermanos, son excelentes porque nos ayudan a interpretar la palabra de Dios y vemos el uso de las palabras, lo más común, lo más usual, lo que más se usaba con el significado, ¿verdad?, de contemporáneo de las Escrituras. Ok, durante la Reforma, y también durante de la edad del Renacimiento, cuando acontecieron estos principios en la Reforma, sabemos, hermanos, que la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica quiere hacer eso, no hay ningún problema. Esa es la Iglesia. Se afirmó con los siguientes métodos de interpretación como para dar contra a estos 5 principios que estamos viendo aquí. Noten ustedes. Bueno, se los voy a dar. No están aquí, se los voy a dar. Durante la Reforma, primero había la autoridad eclesiástica sobrepasa la Biblia. ¿Se acuerdan que estaban enseñando que la Biblia se interpreta como por sí misma? La Iglesia Católica vino y dice la autoridad eclesiástica supera la Biblia. Lo que va a decir la Iglesia ya es ley ¿para quién? Para todo el mundo. Número 2. La versión Vulgata era el único texto de autoridad, la Vulgata. Para estos entonces, para estas fechas,
del tiempo de la Reforma, el Renacimiento, todavía no se habían descubierto algunos manuscritos bien importantes. Ya para 1920, 30, 40 y 50, especialmente 1950 al 60, es cuando hubo un gran descubrimiento de documentos del Nuevo Testamento. Es cuando surgen los códices, que llamamos otra vez, aquí no vamos a estudiar los códices, ese es griego 3, los códices, como el alejandrino, el sinaítico, el Aleph, todos estos códices son manuscritos que contienen el Nuevo Testamento. Lo que pasa de que ahora hay ya una versión, va a surgir una versión que se basa en estos manuscritos también, no solamente en un manuscrito. Ya la Vulgata no es tan importante porque hay otros manuscritos que también comienzan a surgir años después. Aunque todavía, hermanos, la versión Vulgata para mí es una buena traducción. Yo he enseñado con la versión Vulgata en casas, he enseñado aún clases aquí y nadie se ha dado cuenta, porque es una buena versión. Hay algunas peculiaridades ahí, pero todos entienden, hermanos, que son seres humanos que hacen las traducciones. Por eso hay versiones, que es una versión y una revisión. La revisión de la versión quiere decir que se estudió más y ahora tienen que hacer ciertas revisiones, porque antes estos eruditos tenían cierto conocimiento, pero se estudió más la palabra de Dios. Ahora hay más conocimiento de lo que sabían estos, se hace una revisión de lo que estos dijeron y se hacen mejores traducciones. Yo no miro nada mal de eso, hermano, porque somos humanos en tratar de hacer ciertas traducciones en cuanto a palabras. Lo que sí sé, hermanos, en cuanto a salvación, la iglesia, su gobierno, sus doctrinas prácticas, yo creo que están bien claras. Las controversias no necesariamente está en eso. Entonces, durante la edad de la Reforma, hermanos, es cuando comienza a cambiar ¿qué? ¿Cómo se interpreta la Biblia? La Biblia es exaltada y la iglesia tiene que sujetarse ¿a qué? A la palabra de Dios. Pero hay estas dos fuerzas, estos dos sistemas. La iglesia es exaltada y la iglesia interpreta la Biblia. Pero hay el movimiento que la Biblia es exaltada y la Biblia demanda que la iglesia practique o interprete de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ok, vamos a ver ahora algunos principios durante el periodo que le llamo yo de fusión. Siglo XVII al XX, el periodo de fusión. Siglo XVII al XX. Este periodo principia manteniendo, hermanos, el principio primordial de las Escrituras, que son interpretadas por sí mismo. La Biblia se interpreta a sí misma, pero desafortunadamente comienzan algunos métodos que yo les llamo racionales, pero no eran tan racionales que dejó, hermanos, el aspecto espiritual fuera. Noten ustedes, por ejemplo, había el método dogmático. Los métodos, hermanos, de interpretar la Biblia, todos son buenos. Pero cuando hay métodos que contradicen algo tan simple en la Escritura, debemos de tener mucha precaución, ¿verdad? Que no venga a usarse estos para interpretar los versos. Por ejemplo, el método dogmático, noten ustedes, el dogma clérico de la Edad Media decía, promovía, ¿verdad?, que las doctrinas y las prácticas de la iglesia no se pueden cambiar. Este sistema presenta argumentos, tradiciones y las escrituras en una combinación para plantear doctrinas. Y una vez
que estos argumentos por la iglesia y las tradiciones son unidas con ciertas escrituras, estas ya no se pueden alterar, ya son autoridad y no se pueden cambiar. El dogmatismo clérigo dio entrada a otro sistema dogmático de interpretar las escrituras, el cual llamo yo el dogmatismo confesionalista. El dogmatismo confesionalista. Es durante este periodo que se forman muchas denominaciones y credos, y hay el principio de la polémica. El producto, hermanos, de este método dogmático de confesionalista surge por el hecho, hermanos, que cada denominación, cada iglesia quería establecer que el credo de esta iglesia era el verdadero credo, ¿verdad? Que sería la base para interpretar la Biblia. Y mientras los miembros creían este credo, era todo lo necesario para aceptar a Jesucristo, para ser salvo, para creer que son hijos de Dios. Si se podía citar literalmente, verbalmente ese credo, ya se puede decir que estaba salvo, porque estás aceptando por ese credo lo que toda esa denominación o toda esa iglesia enseñaba. No necesitaba saber todo lo que enseñaba la iglesia, todas sus doctrinas, todas sus prácticas. Pero cuando tú decías, yo creo en este credo, ya estabas aceptando eso. Y era como una entrada ya a la gracia de Dios. Es aquí que también comienza esto de la polémica. La polémica, hermanos, son defensas, argumentos, pleitos, si queremos decirlo, entre los mismos líderes de la iglesia. Se presentaba, hermanos, argumentos que hay verdades en los credos que son diferentes a los otros. Entonces, como dije hace un momento, esta iglesia tenía este credo. Esta iglesia tenía este credo. Entonces se juntaban líderes para debatir. Tu credo le falta esto. Y el otro decía, tu credo necesitas añadirle esto. Ese es el sentido de la polémica. Así comenzó por medio de los credos. Hoy en día se escucha que todavía hay mucha polémica. Son líderes, predicadores que a veces vemos que se enojan contra aquellos, tú eres hereje, y acá tú eres hereje, y tú eres un falso maestro, y tú eres otro falso maestro. Esa es la polémica de hoy. Comenzó primero ¿con qué? Con credos, Realmente, hermanos, los escritos polémicos son dirigidos para defender los credos de cada iglesia, cada líder, por supuesto, era su enfoque, ¿verdad?, de mantener el credo en alta estima en la iglesia. Es en esta época que había un credo en cada ciudad, cada iglesia de esa ciudad tenía un credo. Llegó a conocerse esta época, ¿verdad?, de tanto credo y tanto debate que había, el odio teológico que había entre los líderes por causa, ¿verdad?, de esta polémica. Vamos a ver ahora, noten ustedes, el misticismo. El misticismo, hermanos, origina con el paganismo griego, origina con los dioses griegos. El punto del misticismo es que el hombre, hermanos, sencillo, simple, no educado, del campo, no tiene la habilidad para poder interpretar la palabra de Dios. Entonces el hombre que tiene contacto con Dios directamente, ese sí puede tener una habilidad para interpretar las escrituras. Si no tiene el hombre buena reputación con los dioses, no podía interpretar lo sagrado. Es el concepto griego. Esto pasa entonces a las escrituras. Y vamos a ver que las escrituras tienen mensajes ocultos y solo son interpretados por los que son dotados. Ahorita vamos a ver quién son esos dotados.
Eh, Estos conceptos comenzaron más como el siglo II, ya para el siglo III, siglo IV, ya el gnosticismo toma su fuerza en muchas iglesias en el Imperio Romano. El siglo II comienza el gnosticismo con ese sentido, ¿verdad? Que hay personas, sea por su educación, que son personas de renombre en la comunidad, son personas muy espirituales, son personas que realmente vienen a ayudar a mucha gente, tienen mucho dinero, buenos trabajos. La gente comenzó a ver, esas personas Dios les ha dado gracia, Dios les ha dado esas habilidades, esos puestos. Entonces la gente comenzó a pensar, si Dios le ha dado esa educación, esos puestos en la sociedad, esas posesiones que ellos tenían, entonces tienen que la habilidad de interpretar las escrituras. Eso es como comienza entonces el misticismo. Las personas comenzaron a decir, oye, pues creo que sí es verdad. Si yo soy bendecido de esta manera en lo secular o en la educación, en lo económico y cosas así, comenzaron a pensar esos líderes, creo que Dios está conmigo. Y ellos comenzaron a interpretar escrituras como los únicos que son dotados para interpretar. Dios les dotó no únicamente con las cosas materiales, educacionales y posesiones, pero también les ha dotado ¿con qué? Con el sentido espiritual para interpretar la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que escoger ciertos hombres porque tienen reputación, bienes, posesiones, no es una indicación que son buenos intérpretes de la palabra de Dios. Y yo o nadie debe de pensar, porque tengo cierta educación, tengo ciertas posesiones, soy bien conocido aquí en Houston, esto no quiere decir que soy un buen intérprete. Y ustedes no se crean de lo mismo. Cuando ustedes me vean a mí, hermano, mira, wow. Yo no sé si a lo mejor dicen, está bien abajo. Es posible, pero que me tengan abajo, ¿verdad? Pero buen intérprete de la Biblia. Porque yo no uso, hermanos, lo que Dios me ha dado en lo secular, sea educación, sea en lo material, o sea reputación, o sea en la sociedad, compañerismo, contactos que tengo allá. No uso eso como un ánimo, ¿verdad? De decir, o una iniciativa para decir, yo soy buen intérprete de la Biblia. Y ustedes tampoco creen lo mismo. El buen intérprete de la Biblia, hermanos, va a tener ciertos principios básicos para interpretar, sea rico o sea pobre. En la siguiente clase seguiremos, hermanos, viendo algunos sistemas de interpretación que se llaman dogmáticos, pero confesionalistas.